Hay pensamientos que no vienen de Dios. Y sin darte cuenta, los has dejado quedarse. No todos los pensamientos que cruzan tu mente son verdad. No todos los pensamientos que se repiten en tu interior son dirección divina. Y no todo lo que sientes pensar proviene del Espíritu Santo. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes han aprendido a vivir como si cada pensamiento fuera legítimo simplemente porque apareció en su mente. Y eso está desgastando su fe. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese versículo no fue escrito para incrédulos. Fue escrito para recordarnos que el interior humano no es una fuente infalible. Tu corazón no es brújula perfecta. Tu mente no es autoridad final. La palabra lo es. Sin embargo, hay pensamientos que has permitido permanecer sin examinarlos. Pensamientos que suenan razonables. Pensamientos que parecen prudentes. Pensamientos que incluso parecen espirituales. Pero contradicen lo que Dios ya dijo. 2 Corintios 10:5 declara: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dice algunos. Dice todo. Eso significa que no todo pensamiento debe quedarse. Algunos deben ser confrontados. Otros deben ser corregidos. Y algunos deben ser expulsados. Pero lo que no examinas, te gobierna. Y aquí viene la radiografía. Has normalizado pensamientos que contradicen la Escritura. Pensamientos como: esto no va a salir bien. Seguro algo malo va a pasar. Dios no va a intervenir esta vez. Tal vez no soy suficiente. No los declaras en voz alta, pero los repites internamente. Y cada repetición desgasta la convicción. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No dice cuál es su confesión pública. Dice cuál es su pensamiento. Si tu diálogo interno está lleno de anticipación negativa, tu fe se está debilitando aunque tu boca siga declarando promesas. Eso es incómodo. Pero es verdad. No todo pensamiento automático viene de Dios. Algunos vienen de heridas no sanadas. Otros vienen de miedo acumulado. Otros vienen de experiencias pasadas mal interpretadas. Y si no los filtras con verdad, terminan moldeando tu manera de creer. Romanos 12:2 declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación no ocurre por accidente. Es intencional. Si no renuevas tu mente con verdad, la mente se renovará con preocupación. Si no llenas tu interior con promesas, lo llenarás con probabilidades. Y las probabilidades casi siempre alimentan el temor. Aquí hay algo que debes entender. El enemigo no necesita destruir tu Biblia. Le basta con influenciar tu interpretación interna. No necesita quitarte la doctrina. Le basta con sembrar pensamientos constantes que contradigan lo que sabes. Porque la fe no se pierde por ignorancia inmediata. Se debilita por contradicción constante. Hay pensamientos que no vienen de Dios, pero los has aceptado como normales. Y eso está erosionando tu estabilidad espiritual. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz está conectada al pensamiento enfocado correctamente. Si tu mente persevera en escenarios negativos, la paz disminuye. Si tu mente persevera en temor anticipado, la fe se desgasta. No todo lo que llamas realismo es sabiduría. A veces es incredulidad disfrazada de madurez. Dices: estoy siendo prudente. Estoy siendo realista. Estoy protegiéndome. Pero si tu realismo siempre anticipa lo peor, eso no es equilibrio. Es expectativa debilitada. Y la expectativa debilitada erosiona fe. Hebreos 11:1 declara: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera. La fe espera. No ignora la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. Cuando tu mente anticipa derrota antes de pelear, la fe ya fue tocada. Y eso no ocurre en un día. Ocurre por acumulación de pensamientos no confrontados. No todo pensamiento viene de Dios.
Algunos son simplemente ecos del pasado. Algunos son proyecciones del miedo. Algunos son interpretaciones sin fundamento bíblico. Y si no aprendes a distinguir, terminarás creyendo narrativas internas más que la verdad revelada. Es incómodo, pero es verdad. Tu mente no es terreno neutral. O está siendo renovada por la palabra, o está siendo moldeada por el temor. Y lo más peligroso es que el pensamiento que más ha debilitado la fe de muchos no suena espiritual, suena razonable, suena lógico, suena maduro, pero no proviene de Dios. Ese pensamiento que muchos llaman realismo, no siempre es sabiduría. A veces es derrota anticipada. Y la derrota anticipada no viene de Dios. Hay una diferencia entre evaluar una situación con prudencia y vivir esperando que todo salga mal. La prudencia observa riesgos. La derrota anticipada los magnifica. La prudencia se prepara. La derrota anticipada se rinde antes de comenzar. Y aquí es donde muchos creyentes han normalizado algo que está desgastando su fe lentamente. Piensas, seguro esto no va a funcionar. Siempre pasa algo. Mejor no espero mucho. Eso suena moderado. Suena equilibrado. Pero si tu expectativa constante es negativa, algo interno está debilitándose. Romanos 8:37 declara, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que evitamos todas las cosas. Dice que en todas ellas somos más que vencedores. La fe no niega dificultades, pero tampoco vive anticipando fracaso. Cuando constantemente imaginas el peor escenario, no estás siendo prudente. Estás entrenando tu mente para desconfiar del resultado antes de confiar en Dios. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si constantemente te proyectas derrotado, comienzas a actuar como derrotado. Si anticipas rechazo, te comportas a la defensiva. Si anticipas fracaso, tomas decisiones limitadas. Y luego dices, estoy siendo realista. Pero la fe no es ingenuidad. Es convicción basada en el carácter de Dios. Hebreos 11:1 dice que la fe es certeza de lo que se espera. La derrota anticipada no espera. Solo tolera. La derrota anticipada no confía. Solo calcula. Y aquí viene una radiografía directa. ¿Cuántas veces has frenado algo que Dios pudo haber usado, solo porque internamente asumiste que no saldría bien? No lo declaraste, pero lo pensaste. Y el pensamiento influyó tu acción. No todo pensamiento que te limita viene de Dios. 2 Timoteo 1:7 declara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía no siempre es huir físicamente. A veces es retroceder mentalmente antes de avanzar. Cuando tu mente constantemente anticipa pérdida, estás permitiendo que el temor gobierne la expectativa. Y lo más serio es que el temor no siempre grita. A veces susurra con lógica. Te dice, no te ilusiones. No te arriesgues. No esperes demasiado. Eso no es humildad. Es incredulidad progresiva. Es incómodo. Pero es verdad. La fe fuerte no ignora riesgos. Pero tampoco vive dominada por ellos. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. La valentía bíblica no nace de ausencia de problemas. Nace de presencia divina. Si Dios está contigo, la expectativa cambia. Pero cuando anticipas derrota antes de consultar a Dios, la fe se reduce. Y aquí está el punto clave. La mente que constantemente proyecta fracaso termina creando pasividad espiritual. Dejas de intentar. Dejas de creer con intensidad. Dejas de orar con expectativa. No porque ya no creas en Dios, sino porque ya no esperas que Él intervenga en tu caso específico. Eso es más serio de lo que parece. Porque la fe no solo es creer en la doctrina general. Es confiar en el carácter de Dios aplicado a tu realidad. Romanos 3:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esperanza en el creer. Si el creer se llena de anticipación negativa, la esperanza disminuye. Y cuando la esperanza disminuye, la energía espiritual también.
No puedes alimentar pensamientos derrotistas todo el día y esperar fe fuerte por la noche. No puedes imaginar escenarios negativos constantemente y luego sorprenderte de que tu confianza esté débil. Es incómodo, pero es verdad. La derrota anticipada no viene de Dios. Dios no te entrena para esperar fracaso. Te entrena para confiar en medio de la incertidumbre. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. No desmayes. El desánimo constante no es diseño divino. Es pensamiento no filtrado. Y aquí viene la pregunta que debes hacerte. ¿Tu expectativa está basada en tu experiencia pasada o en el carácter eterno de Dios? Porque si tus experiencias negativas tienen más autoridad que la Escritura, tu fe seguirá debilitándose. Y hay otro pensamiento aún más profundo que la derrota anticipada. Un pensamiento más silencioso, más personal, más peligroso. No es esto va a salir mal. Es Dios ya no está conmigo. Y ese pensamiento, si no se confronta, erosiona la fe desde la raíz. Porque cuando la mente acepta la derrota anticipada, el siguiente pensamiento aparece casi sin aviso. No grita. No acusa abiertamente. Solo se instala. Dios ya no está conmigo. No lo dices en voz alta. No lo escribes. Pero lo sientes. Y ese sentimiento, si no se confronta con verdad, comienza a redefinir tu relación con Dios. Este pensamiento es peligroso porque suele aparecer en temporadas de silencio. Cuando oras y no ves respuesta inmediata. Cuando obedeces y no ves fruto rápido. Cuando haces lo correcto y aún así enfrentas dificultad. Entonces la mente empieza a interpretar. Si Dios estuviera conmigo, esto no estaría pasando. Si Dios me respaldara, ya habría intervenido. Tal vez hice algo mal y ya no estoy en su favor. Ese pensamiento no viene de Dios. Hebreos 13:5 declara con claridad. No te desampararé, ni te dejaré. No dice, no te dejaré si te portas bien. No dice, no te dejaré si todo sale bien. Dice, no te dejaré. Isaías 49:15-16 lo afirma de forma aún más profunda. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. El silencio de Dios no es ausencia. La demora no es abandono. La formación no es rechazo. Pero cuando la fe se debilita, la mente empieza a llenar el silencio con conclusiones incorrectas. Y aquí debemos ser muy claros. Sentir que Dios está lejos no significa que Dios esté lejos. El sentimiento no es evidencia. La palabra sí. Salmo 13 comienza con una pregunta honesta. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? David expresó angustia real, pero no redefinió el carácter de Dios. En el mismo Salmo, versículo 5, declara, «Mas yo en tu misericordia he confiado». La fe madura puede expresar dolor sin reinterpretar a Dios. La fe debilitada permite que el dolor reescriba su teología. Y ahí está el problema. Cuando aceptas el pensamiento Dios ya no está conmigo, tu oración cambia. Ya no oras con confianza. Oras con cautela. Oras como alguien que no sabe si será escuchado. Pero Romanos 8:15 dice, «Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». No clamas así si te sientes abandonado. Clamas así cuando sabes que perteneces. El pensamiento de abandono ataca la relación, no solo la emoción. Te hace sentir visitante cuando en realidad eres hijo. Y ese pensamiento desgasta la fe rápidamente. Porque comienzas a caminar como si estuvieras solo, aun cuando no lo estás. Dejas de depender. Empiezas a protegerte. Empiezas a calcular todo desde tus fuerzas. No porque ya no creas en Dios, sino porque ya no estás seguro de su cercanía. Eso es más serio de lo que parece. Jesús mismo, en Mateo 28:20, dijo, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Todos los días. Los claros. Los confusos. Los silenciosos. Si Dios midiera su presencia por nuestras emociones, nadie permanecería firme. Pero su presencia se sostiene por su promesa.
Y aquí viene una radiografía directa. ¿Has dejado de hacer cosas por fe porque internamente sentiste que estabas solo? ¿Has reducido expectativa porque pensaste que Dios ya no estaba involucrado en esa área? Ese pensamiento no vino del Espíritu Santo. El Espíritu afirma identidad. El pensamiento de abandono la erosiona. Juan 2:18 dice: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Huérfano no es quien no tiene padre. Es quien vive como si no lo tuviera. Y muchos creyentes viven así mentalmente. No porque Dios se fue, sino porque aceptaron una mentira silenciosa. Es incómodo, pero es verdad. El pensamiento Dios ya no está conmigo no solo roba paz, roba valentía, roba iniciativa, roba dependencia, y prepara el terreno para el siguiente ataque. Porque cuando dudas de la cercanía de Dios, empiezas a dudar de quién eres en Él. Si Él no está conmigo, ¿sigo siendo aceptado? ¿Sigo siendo perdonado? ¿Sigo siendo hijo? Y ahí la fe es atacada en su núcleo más profundo, la identidad. Y cuando la mente empieza a aceptar la idea de que Dios está distante, el siguiente pensamiento no tarda en aparecer. No es externo, es interno. Tal vez no soy lo que la Biblia dice que soy. Aquí es donde el desgaste se vuelve más profundo. Porque cuando la identidad se debilita, la fe pierde estabilidad. Romanos 8:1 declara: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Pero hay creyentes que viven bajo condenación constante. No porque la Biblia cambió, sino porque los pensamientos no fueron confrontados. Empiezas a pensar: no soy suficiente. Siempre voy a fallar. Nunca voy a cambiar. Dios ya se cansó de mí. Esos pensamientos no vienen del Espíritu Santo. El Espíritu convence de pecado para llevarte al arrepentimiento. La acusación constante te paraliza. Hay una diferencia. La convicción del Espíritu es específica y redentora. La acusación es general y destructiva. 2 Corintios 5:17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, no parcialmente renovado. No en prueba temporal. Nueva criatura. Si sigues viviendo mentalmente como tu pasado, aunque estés en Cristo, tu fe se debilita. Efesios 1 habla de nuestra posición en Él. Escogidos, adoptados, aceptos en el amado. Pero si tu diálogo interno sigue diciendo no soy digno, aunque la Escritura diga que eres adoptado, hay una desconexión. Y esa desconexión desgasta fe. Es incómodo, pero es verdad. No puedes caminar en autoridad si piensas como acusado. No puedes vivir en libertad si tu mente sigue prisionera del pasado. Apocalipsis 12:10 llama al enemigo el acusador de nuestros hermanos. La acusación constante no proviene de Dios. Si cada error se convierte en identidad en tu mente, si cada falla se convierte en definición, estás aceptando pensamientos que no vienen del Padre. Hebreos 4:16 declara: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. No avergonzados permanentemente. No con miedo constante de rechazo. Cuando la identidad es atacada, la obediencia se debilita. Porque si crees que siempre fallarás, no lucharás con la misma firmeza. Si crees que nunca cambiarás, no perseverarás con la misma esperanza. Y ahí el enemigo no necesita forzarte a pecar. Le basta con convencerte de que siempre serás así. Pero Romanos 8:15 dice que hemos recibido espíritu de adopción. Adopción no es tolerancia temporal. Es pertenencia permanente. Si Dios te adoptó, no vive revisando si te expulsa. Y sin embargo, muchos viven con esa sensación constante. Eso no viene de la palabra. Viene de pensamientos no filtrados. Y aquí viene la radiografía directa. Cuando fallas, ¿te acercas o te escondes? Porque la identidad saludable te lleva a correr hacia el Padre. La identidad atacada te lleva a retirarte. Si cada caída produce distancia prolongada, algo está desalineado en tu comprensión de gracia. Es incómodo, pero es verdad. No puedes fortalecer tu fe mientras dudas constantemente de tu identidad.
La fe necesita seguridad de posición. Juan 1:12 declara: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad. Autoridad legal. Posición otorgada. Si Dios te dio esa potestad, ¿por qué tus pensamientos la cuestionan? La fe debilitada comienza a aceptar narrativas internas más que declaraciones bíblicas. Y cuando la identidad se debilita, la siguiente etapa es peligrosa. Porque si dudas de quién eres, empezarás a justificar pequeñas concesiones. Pensarás, ya que siempre fallo, ya que no soy tan firme, no importa tanto. Y ahí los pensamientos no solo atacan identidad, empiezan a suavizar convicciones. Y eso nos lleva al siguiente nivel. Porque hay pensamientos que no solo te hacen sentir menos, te hacen negociar obediencia. Y ese desgaste es progresivo. Y cuando la identidad se debilita, la mente busca alivio. No arrepentimiento. No transformación. Alivio. Ahí aparecen pensamientos que suenan razonables, pero que en realidad están suavizando convicciones. No es tan grave. Solo esta vez. Dios entiende. Después lo corrijo. No son pensamientos escandalosos. Son pensamientos negociadores. Y esa negociación interna es peligrosa. Santiago 1:14-15 describe el proceso con claridad, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Observa el orden. No comienza con el acto. Comienza con el pensamiento tolerado. La fe no se quiebra en una gran decisión equivocada. Se desgasta en pequeñas concesiones justificadas. Cuando la mente empieza a decir no pasa nada, la conciencia pierde sensibilidad. Romanos 6:1-2 confronta directamente esta lógica. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no existe para disminuir la seriedad del pecado. Existe para capacitarnos a vencerlo. Pero cuando la fe se debilita, la gracia se convierte en excusa emocional. No cambias lo que crees sobre Dios. Cambias lo que permites en ti. Y eso es más sutil. Empiezas a pensar, esto no me afecta tanto. Yo puedo manejarlo. No soy como otros. Ese pensamiento no viene de Dios. Viene del orgullo defensivo. Proverbios 2:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que parece inofensivo hoy, puede volverse esclavitud mañana. Y aquí está la radiografía directa. Cuando algo requiere demasiadas justificaciones internas, no viene de Dios. La obediencia clara no necesita negociación. La fe firme no necesita excusas. Cuando empiezas a explicarte demasiado porque algo está bien, es señal de que algo no está alineado. Es incómodo, pero es verdad. La fe debilitada no pregunta ¿qué dice Dios? Pregunta ¿qué tan grave es? Y esa pregunta cambia el centro. 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No por miedo, por reverencia. La reverencia disminuye cuando la fe se debilita. Y cuando la reverencia disminuye, las concesiones aumentan. No todas las concesiones son visibles. Muchas son internas. Permites pensamientos que antes cortabas. Permites hábitos que antes corregías. Permites actitudes que antes confrontabas. Y todo parece bajo control. Hasta que no lo está. La fe fuerte produce vigilancia interna. La fe debilitada produce tolerancia progresiva. Y aquí viene algo importante. No todo pensamiento que te invita a bajar estándares viene del enemigo directamente. A veces viene de tu carne buscando alivio. Pero venga de donde venga, si no se confronta, el resultado es el mismo, desgaste espiritual. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No todo es pecado abierto. Algunas cosas son pesos. Cosas que no te destruyen de inmediato, pero te ralentizan, te cansan, te distraen. Y la fe cansada es más vulnerable. Cuando toleras pensamientos que justifican concesiones, la fe pierde agudeza.
Y cuando la fe pierde agudeza, la siguiente etapa aparece casi inevitablemente. No es conducta, es ansiedad. Porque cuando bajas estándares, la paz no aumenta, disminuye. Empiezas a vivir inquieto, más tenso, más preocupado. Y aunque no lo relaciones, muchas veces la ansiedad sostenida es consecuencia de una fe que ha comenzado a negociar con la verdad. Eso es incómodo, pero es verdad. Y cuando la mente empieza a negociar convicciones, la paz comienza a disminuir. No de golpe, progresivamente. La ansiedad sostenida no siempre es resultado de circunstancias externas. Muchas veces es resultado de pensamientos no filtrados. Aquí debemos ser equilibrados. No toda ansiedad es pecado. No toda preocupación es falta de fe. Hay realidades humanas, responsabilidades legítimas, procesos emocionales complejos. Pero hay pensamientos de ansiedad que no vienen de Dios. Y cuando esos pensamientos se vuelven patrón, desgastan la fe. Filipenses 4, 6-7 declara: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa algo importante. No dice que no habrá situaciones difíciles. Dice que el pensamiento puede ser guardado. La ansiedad que viene de Dios no existe. La responsabilidad sí. La preocupación constante no. 2 Timoteo 1, 7 declara: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio incluye la mente. Cuando un pensamiento se repite constantemente y siempre proyecta amenaza, fracaso o pérdida, debemos examinarlo. ¿Proviene de verdad revelada? ¿O es anticipación de peligro sin fundamento bíblico? Hay creyentes que viven en estado constante de alerta, siempre esperando el próximo problema, siempre anticipando el próximo golpe, siempre imaginando lo que puede salir mal. Eso no es vigilancia espiritual, es ansiedad normalizada. Y la ansiedad normalizada erosiona la fe, porque cuando la mente está ocupada en preocupación constante, no tiene espacio para esperanza activa. Filipenses 4, 8 continúa diciendo: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. No es pensamiento positivo vacío, es pensamiento filtrado por verdad. Si tu mente pasa más tiempo repasando escenarios negativos que promesas bíblicas, la fe se debilita inevitablemente. No porque Dios haya cambiado, sino porque el enfoque cambió. Es incómodo, pero es verdad. No puedes alimentar ansiedad todo el día y esperar confianza firme por la noche. No puedes consumir temor constantemente y esperar paz estable. La mente necesita dirección intencional. Romanos 8, 6 declara: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse es enfoque continuo. Si el enfoque continuo es amenaza, la paz disminuye. Si el enfoque continuo es verdad, la paz se fortalece. La ansiedad que no viene de Dios suele tener estas características. Es repetitiva. Es anticipatoria. No produce acción sabia, solo inquietud. No te acerca a Dios, te distrae. La responsabilidad produce acción. La ansiedad produce parálisis. La responsabilidad te lleva a planificar con calma. La ansiedad te lleva a sobrepensar sin descanso. Y aquí está la radiografía directa. ¿Cuánto de lo que te preocupa hoy está basado en hechos reales? ¿Y cuánto está basado en escenarios imaginados? La fe fuerte enfrenta hechos con convicción. La fe debilitada lucha contra fantasmas mentales. Jesús mismo dijo en Mateo 6:34: no os afanéis por el día de mañana. No dijo ignora el mañana. Dijo no te consumas en anticiparlo. La ansiedad constante no es señal de madurez. Es señal de mente no descansando en soberanía. Y cuando la ansiedad se vuelve constante, algo más se debilita. El gozo. Porque la mente ocupada en amenaza no puede disfrutar gracia presente. Y ahí es donde el desgaste se vuelve visible. No pierdes doctrina. Pierdes alegría. Y cuando la alegría disminuye, la fuerza espiritual también lo hace. Porque cuando la ansiedad se vuelve constante,
el gozo comienza a apagarse. No de forma dramática. No de un día para otro. Se apaga lentamente. Y cuando el gozo se debilita, la fe comienza a sentirse pesada. Nehemías 8 y 10 declara: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No dice que el gozo es accesorio. Dice que es fuerza. Cuando el gozo disminuye, la resistencia espiritual también disminuye. Y aquí debemos aclarar algo importante. No estamos hablando de euforia. No estamos hablando de sonrisa constante. Estamos hablando de vitalidad interior. El gozo bíblico no depende de circunstancias favorables. Depende de relación viva con Dios. Romanos 3 y 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Observa la conexión. Gozo en el creer. Si el creer se debilita, el gozo también. Si la mente se ocupa más en carencias que en promesas, el gozo pierde espacio. Y aquí aparece un patrón silencioso. Pensamientos como: nunca es suficiente. Siempre falta algo. Otros están mejor que yo. Mi vida no avanza. No parecen teológicos, pero afectan profundamente la fe. Porque cuando la mente se enfoca constantemente en lo que falta, la gratitud disminuye. Y cuando la gratitud disminuye, el gozo se erosiona. 1 Tesalonicenses 5 y 18 declara: dad gracias en todo. No porque todo sea perfecto, sino porque Dios sigue siendo fiel. La fe fuerte encuentra razones para agradecer aún en proceso. La fe debilitada solo ve lo que aún no ha llegado. Y eso desgasta. Juan 3 y 11 dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. El gozo está ligado a permanecer en Cristo. Cuando la mente permanece en comparación, el gozo disminuye. Cuando permanece en queja interna, se debilita. Cuando permanece en expectativa negativa, se apaga. Es incómodo, pero es verdad. No puedes alimentar pensamientos de escasez constante y esperar abundancia interior. No puedes repetir internamente no es suficiente y mantener gozo estable. Filipenses 4, 11-12 muestra a Pablo diciendo que aprendió a contentarse. El contentamiento no es resignación. Es confianza en provisión divina. Cuando la fe está saludable, el gozo no depende de lo que falta. Depende de quien está presente. Pero cuando los pensamientos se enfocan en pérdidas, comparaciones y carencias, la mente se vuelve crítica. Y la crítica constante apaga la alegría. Aquí viene la radiografía directa. ¿Cuándo fue la última vez que te alegraste simplemente por ser salvo? No por logros. No por avances. Solo por gracia. Efesios 2, 8-9 declara que la salvación es don. Cuando el don deja de sorprenderte, el gozo se enfría. Y cuando el gozo se enfría, la fe se siente más pesada. Empiezas a servir por obligación. A obedecer por responsabilidad. A orar por disciplina. Pero ya no hay deleite. La fe sin gozo se vuelve mecánica. Y cuando se vuelve mecánica, la mente comienza a buscar explicaciones. Empieza a reinterpretar a Dios. Porque el corazón busca coherencia. Si no hay gozo, la mente intenta justificarlo. Tal vez Dios no es tan cercano. Tal vez esto es todo lo que hay. Tal vez mi expectativa era exagerada. Y cuando el gozo se debilita, la mente intenta protegerse. No lo hace abandonando la fe. Lo hace reinterpretando a Dios. Ese es uno de los movimientos más sutiles y peligrosos. No dices que Dios no existe. No dices que no es poderoso. Simplemente ajustas internamente quien crees que Él es. Y ese ajuste silencioso erosiona la fe desde la raíz. Génesis 3 nos muestra el modelo original. La serpiente no negó la existencia de Dios. Cuestionó su carácter. ¿Con qué Dios os ha dicho? Luego insinuó algo más profundo. Dios está reteniendo algo. Dios no es tan bueno como parece. El ataque no fue contra el mandato solamente. Fue contra la intención de Dios. Y así ocurre hoy. Cuando algo no sale como esperabas, la mente comienza a reinterpretar. Tal vez Dios no quiere bendecirme. Tal vez no soy prioridad. Tal vez no interviene tanto como dicen. Ese pensamiento no viene del Padre,
Números 11 y 19 declara, Dios no es hombre, para que mienta. Él dijo, y no hará. Hebreos 13, 8 afirma, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si Él no cambia, ¿por qué tu interpretación de Él cambia según la temporada? Es incómodo, pero es verdad. Cuando la mente comienza a reinterpretar el carácter de Dios según experiencias recientes, la fe pierde estabilidad. Porque la fe descansa en quién Él es, no en cómo te sientes esta semana. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Que no entiendas no significa que Él cambió. Que no veas no significa que dejó de obrar. Pero cuando la fe se debilita, la mente llena los vacíos con suposiciones. Y las suposiciones no filtradas se convierten en creencias prácticas. Dices que Dios es fiel, pero internamente ya no esperas fidelidad activa. Dices que Dios es cercano, pero ya no oras con la misma confianza. Dices que Dios es proveedor, pero vives como si todo dependiera exclusivamente de tu control. Eso no es abandono doctrinal. Es reinterpretación práctica. Y es más peligrosa porque es silenciosa. La fe debilitada no siempre cambia versículos. Cambia expectativas. Y cuando la expectativa cambia, la relación cambia. Salmo 9 y 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Conocer su nombre produce confianza estable. No produce sospecha. Si tu confianza está fluctuando constantemente, algo está afectando tu percepción de quién es Él. Aquí viene la radiografía directa. ¿Has reducido tu expectativa para no decepcionarte? ¿Has decidido esperar menos de Dios para protegerte emocionalmente? Eso no es madurez. Es defensa emocional. La madurez bíblica no reduce expectativa. La fundamenta correctamente. Romanos 3, 4 dice, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Eso incluye tus interpretaciones cuando contradicen la palabra. No todo pensamiento que redefine a Dios viene de oposición espiritual directa. A veces viene de decepciones no procesadas. Pero si no se confronta con verdad, produce el mismo efecto, erosión de fe. La fe necesita carácter divino claro. Si Dios es fiel, confías. Si Dios es soberano, descansas. Si Dios es bueno, perseveras. Pero si comienzas a dudar de esos atributos, la fe pierde ancla. Y aquí debemos mantener equilibrio. No todo cuestionamiento es rebeldía. Hay preguntas legítimas. Hay procesos de crecimiento. Pero hay una diferencia entre buscar entendimiento y permitir que la duda reescriba el carácter de Dios. La fe madura puede decir, no entiendo. Pero no dice, Dios cambió. Es incómodo. Pero es verdad. Cuando reinterpretas a Dios para que encaje con tu experiencia, terminas creando una versión más pequeña de Él. Y una versión más pequeña de Dios produce una fe más débil. Y aquí es donde debemos ser sobrios. Antes de atribuir todos tus pensamientos al enemigo, necesitamos discernimiento. Porque no todo pensamiento proviene del mismo origen. Algunos vienen de la carne. Algunos de heridas. Algunos de procesos de disciplina. Y sí, algunos pueden venir de oposición real. Pero si no aprendes a distinguir, reaccionarás mal. Y ese discernimiento es lo que debemos establecer ahora. Y aquí es donde necesitamos madurez. Porque si no discernimos correctamente el origen de los pensamientos, terminaremos reaccionando con extremos. Algunos creyentes atribuyen todo al enemigo. Otros atribuyen todo a sí mismos. Y ambos extremos son peligrosos. 1 Juan 4, 1 declara, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probar implica examinar. No reaccionar automáticamente. No todo pensamiento que te inquieta es ataque demoníaco. Pero tampoco todo pensamiento es inocente. Santiago 1 y 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Eso elimina un extremo. Dios no produce pensamientos que contradicen su carácter. Pero también debemos evitar el otro extremo. No todo pensamiento negativo proviene de oposición espiritual directa. Algunos vienen de la carne. Algunos de hábitos mentales antiguos. Algunos de heridas no procesadas.
Gálatas 5:17 habla del conflicto entre carne y espíritu. Hay pensamientos que simplemente nacen de naturaleza no renovada. Y si no asumes responsabilidad personal, nunca crecerás. Es incómodo, pero es verdad. No puedes atribuir al enemigo lo que en realidad es falta de renovación mental. Romanos 12:2 vuelve a ser clave. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación es disciplina. Si consumes más temor que escritura, tu mente reflejará temor. Si meditas más en problemas que en promesas, tu fe se debilitará. No es necesariamente ataque. Es influencia. Pero tampoco debemos negar que existe oposición real. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha existe, pero no todo es lucha. Discernir implica hacer preguntas correctas. ¿Este pensamiento me acerca a confiar más en el carácter de Dios? ¿Produce humildad y dependencia? ¿Está alineado con la Escritura? Si la respuesta es no, debe ser confrontado. No importa su origen inmediato. Debe ser confrontado. La fe madura no se obsesiona con el origen. Se enfoca en la alineación. Si contradice la palabra, no se queda. Y aquí hay algo que debes entender. Algunos pensamientos incómodos vienen de disciplina formativa. Hebreos 12:6 declara, porque el Señor al que ama, disciplina. La disciplina produce convicción clara y específica. No confusión constante. La convicción del Espíritu es directa. Esto está mal. Corrígelo. La acusación confunde. Todo está mal. Tú estás mal. La diferencia es evidente. Si el pensamiento te lleva a arrepentimiento y restauración, puede ser disciplina. Si te lleva a desesperanza y distancia, no viene de Dios. Discernimiento no es paranoia. Es madurez. Y aquí está el punto clave. No necesitas saber exactamente de dónde vino cada pensamiento. Necesitas saber si está alineado con la verdad. Filipenses 4:8 vuelve a establecer el filtro, todo lo verdadero. Verdadero según la Escritura. No según tu emoción. No según tu experiencia pasada. Es incómodo. Pero es verdad. Muchos han pasado años intentando identificar origen, cuando lo que necesitaban era filtrar con verdad. Si el pensamiento contradice el carácter revelado de Dios, se descarta. Si contradice tu identidad en Cristo, se descarta. Si produce temor constante sin fundamento bíblico, se confronta. Y aquí es donde la fe deja de ser frágil. No porque desaparezcan pensamientos, sino porque aprendes a gobernarlos. 2 Corintios 10:5 no dice que nunca vendrán argumentos. Dice que los derribamos. La fe madura no es ausencia de batalla mental. Es capacidad de responder correctamente. Y antes de cerrar este mensaje, necesitamos afirmar algo central. No basta con identificar pensamientos incorrectos. Necesitamos anclar la mente en algo inmutable. Porque si solo eliminas lo falso pero no afirmas lo verdadero, el vacío se llenará otra vez. Y lo único suficientemente sólido para sostener la mente es el Evangelio. Ahora no estamos identificando pensamientos. Estamos afirmando fundamento. Porque si solo derribas lo falso, pero no construyes sobre lo verdadero, la mente volverá a llenarse con lo que encuentre. La fe no se sostiene eliminando errores. Se sostiene afirmando verdad. Y la verdad central no es una técnica mental. Es el Evangelio. 1 Corintios 15:1-4 declara. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Ese es el centro. Cristo murió. Cristo resucitó. Cristo vive. Tu fe no está anclada en tu estabilidad emocional. Está anclada en un hecho histórico y eterno. Romanos 5:1 dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. No en proceso de aceptación. No en evaluación constante. Justificados. Si estás en Cristo, tu posición delante de Dios no fluctúa según tus pensamientos. Eso cambia todo. Romanos 8:33-34 declara, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. Si Dios ya justificó, ¿por qué tus pensamientos siguen intentando reabrir el caso? La fe madura no ignora fallas, pero no permite que ellas redefinan identidad. Efesios 2, 8-9 afirma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, no rendimiento perfecto, no pensamiento impecable. Gracia, eso no promueve descuido, promueve estabilidad. Cuando el fundamento es gracia, la mente descansa. Hebreos 12, 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él inicia, Él sostiene, Él perfecciona. La fe no es autosuficiencia mental, es dependencia consciente. Romanos 8, 38-39 declara: ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada. Eso incluye pensamientos. Si un pensamiento intenta separarte del amor de Dios, no proviene del Padre. Y aquí está la consolidación. Tu mente no es el fundamento. Cristo lo es. Tus emociones no son el fundamento. La cruz lo es. Tus temporadas no son el fundamento. La resurrección lo es. Cuando la mente intenta distorsionar, vuelves al Evangelio. Cuando la ansiedad intenta dominar, vuelves a la soberanía. Cuando la acusación intenta aplastar, vuelves a la justificación. La fe fuerte no es la que nunca enfrenta pensamientos incorrectos. Es la que tiene ancla suficiente para no ser arrastrada. Y el ancla es doctrinal. No sensacional. No emocional. Doctrinal. Si Dios te justificó, no estás condenado. Si Dios te adoptó, no estás huérfano. Si Cristo resucitó, tu esperanza no está muerta. Eso es consolidación. Y ahora no terminamos con análisis. Respondemos. No con dramatismo, con convicción. Ahora no analizamos más. Ahora respondemos. No con emoción descontrolada. No con culpa exagerada. Con verdad afirmada. Padre, reconocemos que no todo pensamiento que hemos permitido en nuestra mente vino de ti. Reconocemos que hemos tolerado ideas que contradicen tu carácter, que hemos normalizado anticipaciones negativas, que hemos permitido que la ansiedad ocupe espacio que debía pertenecer a la verdad. Tu palabra dice en 2 Corintios 10, 5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy decidimos hacerlo. No desde autosuficiencia, desde dependencia. Tu palabra declara en Romanos 8, 1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Renunciamos a pensamientos de acusación constante. Renunciamos a narrativas que intentan redefinir nuestra identidad. Renunciamos a la idea de que estamos solos o abandonados. Hebreos 13, 5 dice que tú no nos dejarás ni nos desampararás. Afirmamos esa verdad hoy. Si nuestra mente ha anticipado derrota, corrígenos. Si hemos interpretado silencio como ausencia, enséñanos a confiar. Si hemos suavizado convicciones por alivio emocional, fortalece nuestra reverencia. Tu palabra declara en Filipenses 4, 8 que debemos pensar en lo verdadero. Hoy elegimos lo verdadero. No lo que sentimos momentáneamente. No lo que tememos. Lo que tú revelaste. Recordamos el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó. Cristo vive. Nuestra fe no descansa en estabilidad mental perfecta. Descansa en obra perfecta. Padre, guarda nuestros pensamientos conforme a Isaías 26, 3. Establece paz donde hubo inquietud. Renueva nuestra mente conforme a Romanos 12, 2. No queremos una fe emocionalmente reactiva. Queremos una fe doctrinalmente firme. Hoy declaramos. Nuestros pensamientos no gobernarán nuestra fe. La verdad revelada lo hará. Hoy declaramos que no aceptaremos pensamientos que contradigan tu carácter. No aceptaremos narrativas que reduzcan tu fidelidad. No aceptaremos acusaciones que ignoren la cruz. Fortalece nuestra mente. Estabiliza nuestra convicción. Sostén nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora haz algo concreto. Escribe en los comentarios esta declaración. Mis pensamientos se alinean con la verdad de Dios.
no como frase repetida, como decisión consciente. Si este mensaje te ayudó a identificar pensamientos que estaban desgastando tu fe, compártelo. No para crear debate, sino para fortalecer a alguien que puede estar luchando en silencio. Suscríbete si deseas seguir construyendo una fe firme, una mente renovada, una convicción estable, porque la fe no se sostiene sola, se cultiva, y hoy decidiste cultivarla.